Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Trazados, programas que teorizan y hablan un poco sobre la obra de artistas y dibujantes colombianos. Estos programas son realizados en colaboración entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y el colectivo Ensayos de Dibujo. Hoy nos acompaña Sebastián Fonegra. Sebastián es artista plástico de la Universidad Nacional. Ha sido ganador de diversas becas de artes de la Gilberto Alzate Avendaño. Ha participado en exposiciones colectivas como la Feria del Millón, Lenguajes de Papel, el primer y tercer Salón Nacional de Arte Joven de la Gilberto Alzate Avendaño, el Salón de Arte Joven de Colsanitas y Arte Cámara, organizado por ARBO. También ha tenido exposiciones individuales en espacios y galerías como SGR, la 1200, el Claustro de San Agustín en el marco del Salón Regional de Artistas y recientemente en Casa X en Ciudad de México, lugar donde también estuvo en un proceso de residencia artística entre 2019 y 2020. Bueno, Sebastián, pues no sé si puedes contarnos quizá un poco más sobre tu trabajo y específicamente sobre el sentido que tiene para ti, tanto como artista y como persona. Sí, claro, pues así hablando, en principio en grandes rasgos, pues aunque yo trabajo mucho con dibujo, también mi trabajo está atravesado por la fotografía y de hecho también hago cosas en foto y expongo y eso tiene que ver mucho con, digamos, una fascinación con el medio fotográfico. De hecho, los dibujos que yo hago en general vienen de apropiación de archivo que tomo de diversas fuentes, tanto de revistas como de archivos en internet o libros o cosas que compro eh, pues por ahí en la calle o que adquiero de otras personas o incluso de mi propio álbum familiar. Entonces me baso mucho en imágenes que ya están y al apropiarme y ponerlas en otro contexto, la idea siempre es tratar de generar un nuevo sentido para esas imágenes. Eso también tiene que ver mucho con una idea que se desprende del libro de Foncuberta, El beso de Judas, que tiene que ver que la lectura de las imágenes tienen que ver es con el contexto en el que se leen y no tanto el significado que tienen en sí mismas. Entonces todo tiene que ver con la interpretación de quien lee, de cómo se muestra eh, y cómo se junta una imagen con otra. Entonces esto también tiene que ver mucho con asociación libre, con el inconsciente, pues de cada quien y el mío, por supuesto, mientras yo desarrollo los proyectos. Y este universo del inconsciente, de lo que puede ser el psicoanálisis también, es algo que atraviesa también mis proyectos. Entonces, eso sería de pronto a grandes rasgos como lo que atraviesa toda mi práctica. Listo, vale, yo creo que ahí la idea es profundizar un poco como en eso. De hecho, las preguntas iban muy dirigidas a esa relación con la imagen y con esto que usted llama asociación libre que he leído, es como en varios de los textos que usted también propone sobre su trabajo. Antes de eso, me gustaría de una manera más general preguntarle cómo ha sido su relación con el dibujo, ¿sí? Tanto a lo largo de su vida y ya pues más específicamente en su carrera como artista. Igual ya creo que no lo comentaba ahorita, pero como... Sí, no, pues digamos que una manera de verlo no tan académica o tan centrada en la carrera, pues el dibujo, ahora yo cada vez lo interpreto más como una especie de meditación, como un acto contemplativo de alguna manera, como lo son muchas de las artes, pero el dibujo como tal, pues es un oficio, ¿sí? En principio, y así lo tomé yo en un principio, como un oficio, como algo que simplemente me gustaba hacer. Yo empecé a hacer dibujos de caricaturas cuando era pequeño y siempre con la necesidad de copiar y de que esa copia se pareciera mucho a lo que yo estaba viendo. Em, y eso yo, ya que lo pienso ahora, tiene que ver mucho con el ámbito de la ilusión, porque es como en imágenes como estas que estamos viendo, pues del venado, es hacer ese juego de luces y sombras que genera una visualización de algo que parece tridimensional, pero finalmente pues es solo bidimensional, son manchas pegadas unas a las otras. Eso, pues cuando yo me acerqué al dibujo de pequeño, pues yo no pensaba nada de eso, por supuesto, pero luego con el tiempo, en ese acto de percibir, se da uno cuenta que pues simplemente es un plano, pero que son manchas y que se traducen en algo que parece ser tridimensional y eso siempre me ha fascinado, esa cosa como de la ilusión y también una herramienta que es tan sencilla como el lápiz en este caso y pues bueno, también los colores es una herramienta muy directa que me permite pues rápidamente traducir algo que estoy viendo en el papel. Entonces siento que el dibujo
es una herramienta principal para mí porque es muy directa, como lo decía. Me permite acercarme pronto a lo que quiero hacer, a hacer un boceto rápido o ya algo más elaborado, como estos dibujos que estamos viendo. Bueno, algo que, o sea, para empezar a hablar un poco más específicamente ya de su trabajo, algo que para mí fue muy como diciente o importante cuando lo empecé a ver, era la relación con el lenguaje, ¿no? Y creo que el primer proyecto que yo vi suyo, pues en términos, digamos, expositivos y demás, fue Diccionario Fantasma. Mm, Sí, Y allí hay una relación, digamos, con la palabra, pero creo que en otras series también hay una relación con unas imágenes como icónicas, imágenes que, como usted dice, vienen de periódicos. Hay imágenes para mí religiosas, del ejército o de oficios particulares, como recientemente en Los Luchadores. ¿Puede hablarnos un poco de cómo ocurre pues, esta articulación entre dibujo, palabra y símbolo? Y pues también de su relación como con este universo de imágenes. sí, pues sí, todo tiene que ver mucho con lo repito pues de nuevo, con el inconsciente y con sí, como ese universo de asociación libre, como lo decías. Y la manera en que yo escojo las imágenes es un poco así, tiene que ver con el gusto, como con algo que me inquieta o que me llama la atención de las imágenes y yo las voy inventariando y más adelante es que las retomo esas recopilaciones y voy viendo qué pueden decir esas imágenes, cómo puedo juntar unas con otras y asimismo con la palabra, cómo las puedo enunciar. En este proyecto en particular, pues del diccionario, la idea era muy básica, era como hacer casi que un libro de ilustración. Todo empezó, yo tenía esos papeles, pues eran de una libreta. La libreta se fue deshojando, eso fue, digamos, un accidente que sucedió. Yo en principio lo quería como algo para mí, algo íntimo, como un ejercicio pues casi que diario, en donde yo relacionaba una palabra con una imagen como a modo de libro de ilustración. Pero la idea que se me fue ocurriendo con el tiempo es hacer una ilustración que no fuera directa o que fuera, ¿cómo es esta palabra? Pues bueno, que fuera plana. Entonces yo quería hacer más una relación que fuera como de más capas, que la lectura fuera más libre. eh, y así empezó pues lo que es el diccionario, como hacer una significación que no tiene nada que ver con lo literal, es la palabra que estaba buscando, sino con algo que incluso pudiera detonar de pronto en quien ve y quien lee la imagen algo diferente, una narrativa diferente. Y pasaba mucho con esos dibujos que había gente que un mismo dibujo lo interpretaban de diferente manera y pues eso me agradó como resultado también, porque evidentemente apelaba al inconsciente no solo mío, sino al de los demás. Entonces así empieza esta labor pues de juntar palabras e imágenes y al mismo tiempo también de juntar imágenes con otras imágenes como se ve en otros proyectos más adelante. Entonces así empieza pues esa articulación de cosas, algo que comienza como un proceso que aparentemente es como azaroso y, de pronto, y pues sí lo es, pero en el fondo en ese caos hay una especie de orden, eh, pues que está dictaminado en principio por mi intuición, por lo que me quiero aproximar, por las imágenes que me llaman la atención y por palabras también que me llaman la atención. Y pues en el inconsciente siento que las palabras, o sea, desde el punto de vista del psicoanálisis, las palabras tienen mucho que ver con los significados y los símbolos que uno mismo tiene. Desde el psicoanálisis, las cosas no tienen un significado sólido, eterno para la humanidad, sino que cada sujeto, cada persona eh, es su propio universo de lenguajes. Por más de que todos hablemos con las mismas palabras dentro de un mismo idioma, esa misma palabra para ti y para mí puede significar cosas distintas por la historia que hemos vivido, por las asociaciones que hacemos. Y en esa medida me parece interesante cómo puede potenciarse cada imagen con palabras que se pueden leer de mucha manera, por más de que sean de un uso relativamente común. Claro, claro, yo digamos algo que le iba a preguntar, pero creo que ya lo ha respondido un poco como con este lugar del psicoanálisis y de la asociación libre, tenía que ver como con el misterio dentro de sus dibujos, sentía yo que aparecía como esa cosa que uno sabe que la conexión, digamos, entre el palabra e imagen o entre varias imágenes existe, pero como que es bastante misterioso y creo que tiene que ver con eso que usted menciona como del inconsciente, de una u otra manera, hay como, dice, una serie de capas más allá de lo literal, que es lo que uno empieza circularmente y pues desde su propia vida como a relacionar, desde la idea de diccionario.
Bueno, la siguiente pregunta es que otra cosa que yo he observado mucho y que me parece que empieza a cargar el trabajo como de otro sentido o ruta plástica es la relación con el soporte. A mí una vez hablábamos, y esto lo comentaba ahorita, sobre el origen de las hojas de Diccionario Fantasma, y yo empezaba a ver otros proyectos que también me parece que funcionan mucho en esa lógica. Por ejemplo, el proyecto de los sobres, los dibujos como que están hechos sobre sobres, otros soportes también referente al mundo de las libretas, del impreso, de la papelería. Y hasta vi unos dibujos recientemente que me gustaron mucho como sobre tablas de picar carne. Bueno, estaban como, creo, como en un lugar dentro de su taller, no sé si también eran Ah, suyos. sí. Sí, bueno, eso es un proyecto que quedó por ahí, como Sí, muchas cosas que quedan por ahí finalmente. eh, pero sí, creo que los soportes sí es importante para mí en lo que es como lo pictórico y lo de el dibujo. No, pues naturalmente está de referente José Antonio Suárez para eso. Creo que pues ha sido de los primeros que ha usado como diferentes tipos de soporte y para mí fue de gran influencia ver ese tipo de dibujos y ese lenguaje que él fue creando a partir del soporte y el dibujo y como esa labor obsesiva que pues yo realmente yo no tengo tan así como él, por más de que produzca con cierto ritmo. Pero además de los referentes como él, pues siento yo que también los soportes otorgan una calidad pictórica a los dibujos que en principio pues son como de un tono nomás, o pues si uno les pone color pues algo más de tono, pero siento que enriquece a veces lo que puede ser el concepto que está detrás del dibujo, como en este caso de los sobres, pues el sobre remite como a la correspondencia, a guardar documentos, a guardar cosas valiosas o imágenes, o también a la distancia, al viaje. Y esas nociones que hay alrededor de un soporte, como en este caso los sobres, pues me sirven también para pensar el tipo de imágenes que yo escojo, que de pronto al ponerlas ahí pueden tener eso que ahorita mencionabas, como un mensaje abierto, eh, que no sea pues de nuevo tan literal y como tan tajante y como tan directo, y que los sobres pues al estar abiertos pues permiten digamos como depositar ahí lo que uno crea que puede haber ahí, o al menos eso intento, ¿no? Y esas son como las ideas que rondan eso. Y en otros trabajos que tienen otro tipo de hojas, sí, me gusta pues coleccionar libretas de diferente tipo y esos papeles ya al verlos pues me dan ganas de dibujar encima y, y a veces no parten de ningún concepto como esto que estoy hablando de los sobres, sino que simplemente pues de ese gusto por el papel, pero sí ese papel, pues digamos, eso, el tipo, si son cuadriculados o si tienen unas rayas de tal modo, si tienen un color de tal modo, también ya eso ya es un dibujo sobre un papel. Entonces, ese dibujo que ya está ahí, así se ha hecho por una imprenta, por una máquina, lo que sea, ya también me da ideas a mí de qué dibujar encima. Entonces es, sí, como servirme de algo que ya está dado, pero pues ponerlo y servirme de eso para presentarlo de otra manera. sí, 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 creo que la siguiente pregunta tenía mucho que ver con eso. Y digamos que es un tema que hemos hablado con varios dibujantes en los programas y tiene que ver con la composición. Yo creo que su trabajo juega mucho con la composición, usa a veces como hojas abiertas, como la que estamos viendo, formatos distintos, usa pues varias imágenes para componer una sola, o pues los soportes, como usted dice, que le dan un nuevo sentido al dibujo mismo, lo que está preimpreso o ya dibujado. Sí. Mm, ¿Usted piensa que, digamos, la composición es algo que usted va como pensando antes de elaborar la imagen o usted empieza a trabajar y la composición se va acomodando? Eh, a veces pasa eso, como que voy empezando y se va acomodando, pero siento que en general pienso antes la composición, como qué poner en un lado, qué poner en el otro, a qué altura ponerlo, o sea, eso sí es un poco más metódico, rígido, a veces me parece incluso, pero me otorga ciertos resultados que me gustan, pues como en este caso, sí, como en el dibujo anterior, pues como la mirada del chico se junta como con la mirada de las monjas. Entonces ese tipo de cosas que de pronto a primera vista pues no saltan tanto, me interesa a veces relacionarlas. Entonces por eso escojo el tipo de altura o en qué lugar va cada imagen. Como la composición finalmente es un método que le ayuda a uno a entablar una comunicación y
pues entre las imágenes y los dibujos en sí mismo y también con la persona que lo ve, como dar una especie de armonía, por decirlo así. Sí, sí, chévere. Creo lo que lo decía también porque, o sea, otras personas también en las entrevistas que hemos hecho, algunos dicen como no, la composición es como una ficción, como yo voy trabajando, pero hay otros, yo mismo pienso también que es una cosa como fundamental en términos de estructurar también la imagen, componer, y creo que también es una cosa que le da como sentido pues al propio trabajo. La Sí, última igual, pregunta, sí, dime. bueno, no, pues iba a decir, pues siento que también, o sea, ambos casos son válidos porque finalmente la composición es lo que termina estando ahí. O sea, de pronto uno la piensa previa o la piensa después, pero siento que lo importante es que venga como de un lenguaje propio. Yo me imagino pensando en esos dibujos de José Antonio Suárez que él no creo que necesariamente piense dónde va a ir cada dibujo exactamente, sino que va dibujando, pero a la final todo uno lo puede apreciar como un trabajo que tiene una misma unidad, que tiene un mismo lenguaje. Entonces también la composición a veces se manifiesta a partir eh, pues del lenguaje del artista, pero no como algo previamente pensado, que de pronto es más lo que yo hago, como quiero poner esto acá y esto acá para que luzca así. ¿Sí? Pero ambas me parecen que están bien. Listo. La última pregunta, como muy técnica sobre el trabajo mismo, tenía que ver con la representación y la relación con los materiales, no tanto el soporte, sino pues la materialidad como tal, porque a veces veo que usas pues muchos lápices de color, aguadas, como en este caso también tintas y sobre todo grafito. ¿Cómo has decidido un poco la materialidad de cada serie o cada proyecto? Y si de pronto crees que esta también determina el sentido que van adquiriendo los dibujos. Sí, sí, definitivamente tienen que ver con el sentido que adquieren los dibujos. Eh, digamos que pues las aguas es algo que para mí es más libre, de alguna manera, que si bien tiene un referente fotográfico que a mí me gusta mucho, que es pues como la iluminación, las luces y las sombras y esta cosa 3D, de todos modos la agua sí es como manchas más encima de otra, o sea, es más cercano para mí con lo pictórico. Pues, sí, un poco pues transmite al elemento agua, ¿no? Cuando uno ve, pues, de una vez como un poco el agua ahí, como cosas que se superponen y, y eso le da pues un espíritu de pronto más, pues diferente. De pronto el lápiz para mí es una técnica mucho más controlada, pues que de pronto es la que más he hecho y por eso la controlo más, pero me gusta lo que pasa también con las aguadas y cómo la mancha toma ya protagonismo y no tanto como el delineamiento y la perfección. Entonces me gusta probar varias técnicas para ver qué resultados puedo alcanzar con eso y de acuerdo al trabajo, a la idea que tenga, que puede haber ahí. En estas imágenes que estamos viendo, que es como de mis primeros trabajos después de que salí de la U, esto finalmente fue una compilación de un fanzine que se publicó gracias a una fiera, a una fiera, a una feria, La Independiente, que fue hecha por Manuel Kalmanovich, en donde hubo varios fanzines de muchos artistas y en este caso eran dibujos pequeños en acuarela y la idea central que había ahí es de despertares, acá se ve, y son escenas tomadas de películas en donde las personas o bien están muriendo o bien están despertando o están como en una especie de umbral extraño y me pareció que para tomar esa idea o para representarla de la mejor manera sentí que las aguadas eran un buen método porque habla de eso, de cómo lo que se diluye, lo que no está tan definido. Entonces sí siento que la materialidad del dibujo es importante pensarla al momento de construir un concepto, pues. Listo. Ya como saliendo un poquito a un aspecto como más general, ya no tanto de la imagen, sino de tu trabajo. Yo he visto también, como dices, el uso de la fotografía, también creo que en esta residencia de Casa X había estado viendo en Instagram y hay como otra, pues también otra serie como de imágenes, de espacios, de como otra cosa. ¿Cómo sientes que ha ido cambiando tu proceso creativo con los años? Em,
Bueno, pues yo lo sé, lo siento muy lento, como en relación al dibujo, a veces de pronto es como tan paulatino lo que va sucediendo que no lo logro ver con tanta claridad. eh, pero sí siento que de pronto lo que está detrás de la técnica, como de la escogencia de las imágenes, en lo que me fijo, la relación con la palabra, de pronto eso es como lo que más va cambiando detrás de las imágenes. O sea, siempre va a haber un gusto por el dibujo, por las libretas, como por los soportes, por ese oficio, pero lo que va cambiando de pronto es como la orientación hacia donde yo me fijo, hacia donde miro, que, de qué materiales me valgo, qué voy leyendo, qué conceptos voy atravesando. De pronto ahí está más el cambio, como en lo que me fijo. Y tal vez en ese sentido, eh, pues por lo menos ahora siento que me estoy fijando mucho más en cosas que no tengan que ver tanto con ese enamoramiento con la imagen, porque a veces uno de dibujante y con esta posibilidad de hacer las cosas realistas y todo eso, uno se enamora mucho como de la técnica, y también es algo que también comercialmente tiene pues buena salida, ¿sí? Y uno se puede quedar ahí, digamos, dando vueltas en eso. Y siento que ahora lo que me ha pasado últimamente es que también a través de trabajos que hago en video, foto y eso, es que me puedo salir, digamos, de ese enamoramiento con la técnica y con las mañas que uno adquiere como dibujante, para mirar desde otra perspectiva los trabajos que estoy haciendo, o los temas y el universo sobre el cual me apoyo para hacer los trabajos. Entonces siento que es bueno, y lo que pronto ha evolucionado es como esa distancia que puedo tomar y no estar como tan creído en la técnica o en los oficios que yo puedo hacer, sino remitirme más como al pensamiento que está detrás, y más que el pensamiento, como a la intuición. Siento que eso podría ser como lo más fuerte que ha evolucionado. Chévere, sí, chévere, chévere ese proceso también como, como digamos, como mental o de una relación distinta como con el propio proceso, ¿no? Como más allá de la relación con la imagen, como con el proceso mismo. A mí me inquietaba eso también, pues sí, sigue siendo igual como trabajo pues de lápiz y de una imagen muy realista, pero he estado viendo harto esta imagen de esta serie de los luchadores que creo que la hiciste como hace poco en Casa X, y pensaba también en como ese cambio conceptual también. Creo que ahí ya había como una relación re distinta con el oficio, con el congelamiento del tiempo. Y en su mayoría eran imágenes, digamos, esta que estamos viendo, son imágenes donde también el vacío es muy protagonista, o la suma de imágenes. Creo que las otras son como ya imágenes más completas, o sea, completas en el sentido de que el fondo también aparece muy fuertemente. Claro, sí. Sí, en las últimas de los luchadores, sí. Sí, que es más un interés por capturar de pronto una escena, ¿sí? Una Ujú. escena, un congelamiento de algo. Estas otras que generalmente hago es más abstracto en ese sentido, o sea, como que los personajes que hay ahí se abstraen de su ambiente y casi que son como collage. Y yo en general veo mi trabajo es como si en esencia fuera un collage, sea lo que sea que haga, dibujo o video o fotografía. Generalmente es eso, básicamente tomar cosas, fragmentos, regueros de vainas, y irlas juntando para armar una narrativa. Entonces sí podría pensar mucho que o sea, el modus operandi es un collage. Vale, chévere, chévere esa idea del collage también. Bueno, pues la última pregunta que hacemos generalmente en los programas es: ¿qué otro dibujante colombiano nos recomendarías entrevistar? De hecho, pues desde hace rato queríamos como entrevistarte, pero la última persona que entrevistamos, que fue Juan Suárez, un ilustrador de acá de Bogotá, nos dijo como no, porque no entrevistan a Fonegra. Entonces, no sé, como si hay alguien que se te ocurra, y también por qué, como chévere esta persona por tal cosa. Eh, a ver, en ese momento no me ocurre nadie, pero espérame. Pues además de José Antonio, que lo hemos estado hablando acá, eh, pues está Diego Rueda, que es un compañero que salió conmigo de la universidad. Él es un muy buen dibujante y tiene un trabajo muy interesante en acuarela, que es algo que es poco usual de ver. Claro. Entonces yo creo que lo puedo recomendar a él. Él ha hecho una labor constante, paulatina, pero pues muy rigurosa en cuanto a esa técnica, y habla mucho
como de la realidad colombiana. A veces se acerca como a los temas políticos y de la violencia, pero de una manera sutil, ¿sí? No es una cosa explícita ni que jala de la pornomiseria, sino que casi que es un acto contemplativo. Siento que él puede ser eh, un buen representante de otro tipo de dibujo que no se ve mucho, porque yo siento que pues el lápiz y eso sí se ve, hay muchos dibujantes de acá, y de hecho en México que fui, allá somos como reconocidos por el dibujo. Entonces puede ser una buena salida él. Eh, y no, pues en este momento sabes que no, cualquier cosa igual te mando por escrito de pronto. Sí, Listo, sí, 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 de una. Igual todavía creo que tenemos una lista ahí bastante larga larga, de sí, personas, sí. claro. Bueno, de una. Bueno, Sebastián, pues muchas gracias como por aceptar esta invitación y querer participar del programa. Eh, para contarte a ti y a las personas que están escuchando, pues este programa se puede, este y los demás programas se pueden escuchar por la radio web de la UNAD y también por las redes del colectivo de ensayos de dibujo. Sobre todo nos movemos por Facebook y por YouTube.